han avisado que hay suspensión de clases el día miércoles a partir de las 16 horas. O sea, las 16 van a ser. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero nuestras clases son a las 3 y cuarto, ¿sí? Por favor. Yo voy a hacer clases. Por lo menos una hora. Y eso seguramente que les voy a tomar examen, ¿no? Además de ello, el viernes es feriado. Ustedes tienen clases el profesor Orlando, ¿no? Qué pena. Sí, mañana. ¿Cuáles son el grupo? 8 cuadros. Viernes y semana. Bueno, entonces tenemos 3 docentes los avances son disparejos porque estamos manejando contenidos no diferentes, pero sí en distinta instancia, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, por ejemplo, el grupo 4, a ustedes les falta desarrollar este tema OE y 5S, que no lo han hecho como plan. Hasta donde yo sé, creo que han trabajado un problema de cosas por proceso y ahí se han quedado. Entonces, han debido avanzar 5S y OE, que es el tema que han avanzado el grupo 2 y 3 con el profesor Cristian. En el grupo 1, nosotros hemos avanzado con esos temas, pero en el grupo 1, como llevan conmigo la práctica, hemos avanzado a otros temas. El otro tema que hemos avanzado es KPIs. ¿Ya? Entonces, y no es porque no tengamos que hacer los mismos contenidos, sí, lo que pasa es que yo avanzo en forma diferente con algunos grupos justamente para no caer en una monotonía y finalmente por cómo vamos desarrollando las clases, ¿no? Y no con todos los grupos he perdido clases. Yo he perdido 14 horas la semana pasada, no he asistido 12 veces. Pues en algún caso hay un grupo con el cual no he hecho clases 4 horas, con otro me hice 2 horas, en fin. Entonces, yo les comunico eso porque yo voy a poner el material ahí. El profesor Orlando no lo hace, o sea, tienen que ustedes consultar, preguntar y finalmente yo lo hago, finalmente lo tienen que hacer, ¿no? Pero todos tienen que tener el mismo avance porque al final el examen va para todos, entonces no van a decir, no hicimos este tema. Todos tienen que desarrollar los mismos temas. Les falta hacer OE, que no se logra, 5S, KPIs, que ya hice ya con otro grupo, y de ahí SMEP, como técnicas que tienen que ver con el proceso. Y el último tema es habilidades blandas, ¿no? Con eso cerramos. Lo demás es feedback de todo lo anterior, ¿no? Bueno, y lo de, ¿no? Este indicador, uno que viene de mantenimiento, ¿no? Es un indicador que viene de mantenimiento y que se ha vuelto muy popular y es muy efectivo realmente y se aplica pues, en todo lo que es procesos, ¿no? Se sabe que tiene su origen en el mantenimiento, se aplica en procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque en su composición, en su cálculo, considera diferentes variables. Nosotros, en cuanto a indicadores, lo que conocemos es productividad. Productividad, ¿no? Salida. Empezamos a tener 2 variables. En cualquiera de sus formas, ¿no? En valor monetario o en cantidades o unidades, finalmente solamente estamos relacionando 2 variables. ¿Cuál es la limitación o cuál es la crítica? ¿Cuál es el problema con los índices de productividad? La crítica que se le hace a cualquier índice de productividad que se aplique en procesos es que no considera la capacidad ociosa, solo considera lo que se está trabajando, no considera lo ocioso. Entonces, por ejemplo, yo podría tener una salida de 50 sobre una entrada de 50. Y diríamos, bueno, ¿no? Está muy bien, sí, pero
esto no me está reflejando cuál es mi capacidad. Yo podría tener una salida de 50 sobre una entrada de 50, pero mi capacidad es 500. Pues, ¿qué sucede? Tengo 450, esto es capacidad ociosa, no utilizada o X. Y eso no lo mide la productividad. Entonces, y esto para que tengamos en cuenta que el OE trabaja con 6 variables, ¿no? El OE va a relacionar efectividad, disponibilidad, calidad. Tratamos de tener diferentes variables. Voy a poner letras por poner, ¿no? Seis variables. ¿No? 6 variables respecto a lo que mide el otro. Ahora, el cálculo es sencillo. Miren, es una multiplicación de tres divisiones, ¿no? Pues no es problema calcularlo, es más, o sea, en Excel se desarrolla una plantilla, pone la fórmula y lo va a calcular. El problema con este indicador es los valores que se consideran para su cálculo. Normalmente ahí se producen los errores. ¿Por qué? Porque si ustedes toman un valor de una forma diferente a la que corresponde, entonces el cálculo va mal. Y normalmente la confusión o los errores se dan en la determinación de los tiempos, porque todo esto tiene que ver con tiempos y capacidad. Tiempos, capacidad y unidades puras. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nos dice que nosotros hemos tenido un trabajo de 8 a 9 y de 9 a 10. Aquí tenemos falta de fluido eléctrico. Entonces, este es un tiempo perdido, es una hora, son 60 minutos. ¿Pero dónde lo voy a cargar? Lo voy a cargar como un tiempo no productivo o lo voy a cargar como un tiempo programado para no trabajar. Depende. Por eso, o sea, en este tipo de problemas, en la práctica, se tiene que tener bastante criterio para discernir y separar los tiempos que corresponden a las paradas o algunas causas que tienen que ver con el proceso o con el entorno, o a las causas que están generando una parada programada. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos avisa la sociedad eléctrica que el día de mañana va a haber un corte de energía de 8 a 9, ¿qué significa? Que es una parada de producción programada, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento. Entonces, sabemos que mañana una hora no se va a trabajar. Entonces, yo no voy a programar un trabajo de 8 horas porque sé que hay una hora que no tengo luz. Que es diferente a que mañana vuele la subestación eléctrica y se corte la luz. ¿Se dan cuenta o no? O sea, en el otro caso no era algo programado. Ese tiempo es un tiempo improductivo que me afecta. ¿Y cuál es la causa de eso? Mantenimiento, falla, lo que fuera, pero ya la figura cambia. Entonces, en uno de los casos, esos 60 minutos, pues ahora está cargada con un tiempo planificado de no trabajo. Y en el otro caso, no está registrado de esa forma. Está registrado como una parada producto de una causa que tiene que ver con alguna situación particular. O sea, eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Entonces, cuando se enfoca los problemas para trabajar estos casos, se tienen que leer, hay que leer con cuidado, ¿no? Lo que nos dice el enunciado y las situaciones que se presentan. Por ejemplo, nosotros tenemos break, refrigerio. Es tiempo programado para no trabajar. Sí, pero el refrigerio está programado para no trabajar 30 minutos. Pero si en la práctica esos 30 minutos no son 30 minutos, sino es una hora, ¿qué sucede? O sea, hay 30 minutos programados de no trabajo y hay 30 minutos que ya es parada innecesaria, desperdicio de tiempo. Y esos valores son los que tienen que ser medidos.
Ahora, el OE tiene que medirse, las mediciones que se dan, tienen que medirse en diferentes instancias y situaciones, ¿no? Dirán, pero si la jornada es 8 horas y yo todos los voy a medir todos los días, sí, pero tienes un equipo, tienes 3 líneas, tienes 4 líneas, tienes 5 líneas. ¿A cuántos equipos vas a medir? ¿Y cómo lo vas a medir? ¿No? Entonces, la teoría dice que cuando se evalúa el OE de una planta que tiene diversos tipos de equipos o líneas, se puede calcular un promedio para tener el OE representativo. Entonces, ya, imaginemos que son 3 plantas o 3 líneas. Son 3 líneas. Y estamos calculando el OE de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces voy a suponer, ¿no? 70%, 90%, 80%. Promedio. ¿Cuánto nos da esto? 82, aprox, ¿no? ¿Sí? Aprox, ¿no? 82, 83, ¿no? Profe, pero para poder hacer esos promedios, las 3 líneas, en este caso, tendrían que tener magnitudes similares. Cuando estamos hablando de que son idénticos. No aplica en caso de que sean líneas de diferentes magnitudes. No, pues, no. O sea, voy a promediar las notas tuyas con las de un cachimbo. No es cierto. Sí, no son comparables, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de equipos que son similares, ¿no? O de líneas que son similares. Tienes 5 máquinas que son idénticas, pero tienen rendimientos diferentes y estás midiendo en forma distinta cada una de ellas. Entonces, ¿pero qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, el problema es que el promedio es una medida estadística que no representa una realidad particular. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que estos valores es el resultado de 3 situaciones distintas. Lo mismo, ¿no? Yo podría tener acá 60, 90 y 80, ¿no? Ya. Y en el otro equipo lo tengo al revés. Tengo 90, 80, 60. El resultado es el mismo, ¿cierto o no? El promedio idéntico. ¿Y acaso eso representa lo que está pasando en el proceso con los equipos? No, para nada. Entonces, una cosa es la teoría, los cálculos aritméticos, estadísticos, y otra cosa es la realidad. En términos reales, nosotros tenemos que analizar, o sea, qué pasa detrás de estos números. ¿Qué pasa detrás de estos números respecto a las variables que lo conforman? Para ver dónde es que podemos nosotros mejorar el proceso. Necesito mejorar acá la efectividad, necesito mejorar la calidad, necesito mejorar la disponibilidad. ¿Qué cosa voy a mejorar? Y encontrar las causas que están generando esa situación en particular, ¿no? Entonces tengan en cuenta esto. O sea, el cálculo de OE es simple. En la teoría ya les han tomado, en algunos grupos ya les han tomado un montón de lecturas sobre OE, no sé si ustedes les tocó eso. Profe, sí recuerdo que vimos esa fórmula en el libro, pero no era con M, O, Q, N, P. Yo he puesto las letras al azar ahorita. Era B, C, D y Yo he puesto A, cualquier letra. pero creo que se puede simplificar y al final se reduce la ecuación. No se trata de simplificar. A veces se está trabajando aritméticamente. No se trata de un trabajo aritmético. O sea, se trata de analizar, o sea, los componentes que tiene esto. O sea, a veces nosotros nos enfrascamos en los cálculos numéricos o en las fórmulas y nos vamos a una resolución matemática cuando eso en realidad en la práctica no significa nada. En el cálculo, para los que están ya en diseño de planta, ¿ya? Y aclarar lo que dice su compañero. En el cálculo del coeficiente K, el diseño de planta, ¿ya? ¿Qué cosa nos dice? Es el promedio de las alturas de los elementos móviles entre los elementos estáticos, ¿cierto o no? Con un 2. Si simplifican eso, se elimina. Pero no puedes eliminarlo porque usted está hablando de alturas de personas, que pueden ser los elementos móviles, y alturas de equipos que están ahí estáticos. Entonces, igual en este caso, o sea, el libro, o sea, les pone un enunciado con
con unas variables. No todos los autores utilizan la misma denominación en cuanto a las letras, pero lo que sí es común para todos es lo que miden: la efectividad, la disponibilidad. ¿Cómo lo midas y cómo lo considera? Ya, esa es una naturaleza particular del problema. ¿Por qué? Porque la capacidad, por ejemplo, es diferente en el caso de manufactura que en el caso de servicios. O sea, la pregunta dice, ¿y el OE lo podemos aplicar a servicios? Si no, son máquinas. Si esto viene de mantenimiento. ¿Lo puedes aplicar? Sí, lo puedes aplicar. Sí, lo puedes aplicar. ¿Por qué? Porque en el tema de la disponibilidad no son máquinas las que tienes disponibles, sino son las personas que atienden tu proceso. Yo tengo 5 personas que van a atender hoy día a mis clientes. Pero esas 5 personas, 2 se enfermaron. ¿Qué significa? Que solo tengo 3 personas disponibles para atender sobre 5. Estamos hablando ya no de equipos, sino de personas. En cuanto a la capacidad de atención de cada una de las personas, doctores, médicos, enfermeras, lo que quieran, tienen un rendimiento particular según su especialidad. Entonces, o sea, sí también aplica a servicios, pero tiene una connotación diferente por las variables que lo componen. Bueno, entonces, lo E pues, está representado en esta escala gráfica donde tenemos primero la planificación, ¿no? El tiempo de producción planificado. ¿Cuánto tiempo planificado no tenemos para trabajar? Por ejemplo, podemos tener 8 horas. De repente tenemos 8 horas, ¿no? De repente la entrada es a las 7 y la salida es a las 15. Pero también podría ser que la entrada es a las 7 y la salida es a las 16. Sí, acá hay 1 hora más, claro, sí hay 1 hora más, pero depende para qué sea esa hora. Porque de repente en esta jornada laboral está considerado esta hora como refrigerio. O de repente tienes 2 horas de refrigerio, o te tienes 1 hora y media de refrigerio. Además, o sea, hay que considerar que esto es un tiempo que ya está asignado para no trabajar, y eso en el cálculo de productividad también lo habíamos visto, ¿no? Ese tiempo se cargaba a la gerencia, ¿no? Pero así como se tiene el tiempo del refrigerio, ¿no? Así como se tiene el tiempo del refrigerio, también nosotros podemos tener un tiempo al inicio y al final. ¿Para qué? Para un tema de orden, limpieza, preocuparse de los implementos de seguridad. En algunos casos también está planificado un tiempo de instrucción diaria. En algunas organizaciones tienes 15 a 30 minutos de instrucción obligatoriamente todos los días. ¿De qué hablan? De todo. De seguridad, de procesos, de economía, de todo, de lo que sea. De los problemas que hubieron, de los objetivos a lograr, de cómo está la producción, de hacer de todo. Son 30 minutos. Pero eso depende de cada organización, de su cultura organizacional y de cómo desarrollan sus actividades. Bueno, entonces, fíjense, nosotros tenemos acá un tiempo total que está planificado para trabajar. Ahora, está planificado para trabajar, por ejemplo, 8 horas de lunes a viernes, pero el sábado no trabajas 8 horas, trabajas 4. Entonces, ¿cómo mides ese orden? ¿Lo puedes medir de toda la semana? Claro, lo puedes medir toda la semana, pero hay que tomar en cuenta que el día sábado no tienes 8 horas, sino tienes 4 horas. Entonces, tienes que ajustar estos valores al tiempo que corresponde a la medición. Entonces, de ese tiempo planificado que se tiene, el cálculo de la disponibilidad, hay que considerar el tiempo disponible y el tiempo de Ahora, que esto se puede representar no solo en tiempo, sino también en unidades, también. Exactamente, se puede esto llevar a un tema de unidades que deberían lograrse, fabricarse o producirse dentro de ese tiempo determinado. Y ese tiempo disponible se empieza a reducir, ¿no? Se empieza a reducir por diferentes tipos de paradas. Ahora, acá hay que discriminar si esas paradas son, como decía, programadas, si son eventuales o si responden a una causa particular que es objeto de análisis, porque si nosotros vamos a enfrentar alguna mejora más adelante, de hecho vamos a tener que enfocarnos en alguno de estos tiempos que se están perdiendo, ¿no? Porque lo ideal es que sea 100, 100, 100, 100 en todo, ¿no? Pero no es así.
Subir un 5% en el ROE es muchísimo, es bastante. En cuanto a acciones que signifique un cambio significativo en el rendimiento del proceso. Bueno, entonces se calcula la disponibilidad, luego se calcula el rendimiento que esté en función de la capacidad de producción y lo que nosotros podemos producir. Y finalmente el tema de la calidad en relación a las unidades buenas. Bueno, ahí está un pequeño esquema de lo que se supone que vamos a trabajar, la definición, para qué se analiza el ROE, cuándo puede ser utilizado, cuál es el procedimiento de cálculo, que prácticamente lo vemos, y un ejemplo, ¿no? La definición, ¿no? Representa el porcentaje del tiempo que realmente aprovechamos para agregar valor a nuestros clientes. O sea, al final de cuentas, todo esto es tiempo, porque acá tenemos unidades buenas y unidades totales que se han producido, pero eso, ¿qué cosa es? Es tiempo de producción. O sea, ¿en cuánto tiempo hemos logrado esto? ¿Con qué disponibilidad y con qué efectividad se logró? Por eso que la definición menciona esto. Para que un equipo sea eficiente no basta con que esté corriendo, es decir, funcionando. También debe estar en su tiempo de ciclo y no generar defectos. ¿Por qué tiene que estar en el tiempo de ciclo? Porque si no está dentro del tiempo de ciclo, ¿qué va a pasar? Le va a generar tiempo muerto, tiempo ocioso. Recuerden que si nosotros tenemos un ciclo, ¿no?, de 60, ¿no?, y en una estación, ¿no?, tenemos que el ciclo es 50, ¿qué significa? Que acá hay 10 minutos, ¿no?, de tiempo de ocio. Por eso dice, ¿no? No solo tiene que estar funcionando, sino tiene que estar dentro del ciclo, o sea, que se cumplan los ciclos, ¿no? Los ciclos que están establecidos para las estaciones de trabajo o para los puestos que tenga el proceso, a fin de que se minimice los tiempos muertos, ¿no? Bueno, ¿no? Dice, también debe estar en su tiempo de ciclo y no generar defectos. O sea, no se trata solamente de que funcione al 100%, sino que ese funcionamiento genere unidades buenas, no genere unidades malas, ¿no? Porque imagínense que están corriendo lo más que pueden, ¿no? 95 por 95, pero acá tienes 50. Calidad pésima. También podría ser otra figura, ¿no? Estás acá, 60 por 70, pero acá tienes 98. ¿No? Son dos situaciones distintas. Entonces, de hecho, acá nuestro enfoque debería estar, ¿por qué tenemos este valor en calidad, ¿no? Y acá nuestra calidad está muy bien, pero tenemos problemas aquí, en la disponibilidad y en la efectividad. Entonces tenemos que analizar aquí dónde es que hay algo que pueda ser mejorado o dónde hay algo, alguna actividad que no está cumpliendo con su rol, a fin de que esto pueda elevar. La disponibilidad dice, es el tiempo en el que el proceso produce sin tiempos muertos. La eficiencia, ese es el porcentaje de tiempo en el que se trabaja a la velocidad estándar. Entonces, en ese análisis hay que tomar en cuenta la capacidad, ¿no? ¿Qué es la velocidad? Entonces, por ejemplo, ¿no?, nuestra capacidad de producción puede ser 100 unidades por hora. Entonces, si nosotros trabajamos 5 horas, ¿qué es lo que deberíamos lograr ahí en cuanto a la eficiencia? Deberíamos lograr 500 unidades, ¿cierto o no? Ese es el 100% de la eficiencia. Ojo, estoy hablando de 5 horas, ¿ah? O sea, ¿qué significa? Que hay 3 horas que pueden estar dentro de las paradas o pueden estar como tiempo programado para no trabajar. Sin embargo, esto es lo teórico. Si esto es nuestro rendimiento regular, nuestra capacidad y ese tiempo de funcionamiento, nosotros deberíamos alcanzar esto. Pero ¿qué sucede? Sucede que nosotros no hemos alcanzado 500 unidades, ¿no?
nosotros hemos alcanzado otras velocidades. Entonces, no es de que yo reemplazo todo en horas y al final elimino y simplifico valores. No, o sea, acá hay rendimientos y unidades distintas. Ahora, acá estamos hablando de unidades. Pero y de estas, ¿cuántas son buenas y cuántas son malas? Y además hay reprocesos. Los reprocesos, por si acaso, se cuentan como defectos. Se cuentan como defectos. Está bien que una unidad que se reprocesa posteriormente puede incorporarse en el reproceso como una unidad buena, pero en la medición ya está considerada como una unidad. ¿Para qué se analiza el OE? Para identificar las 6 grandes pérdidas que pueden tener dentro del proceso. Primero, los paros por fallas. Como toda esta medición está en tiempos y en funcionamiento, entonces los paros por fallas, el nombre lo dice, son aquellos momentos en que los equipos, las máquinas, las líneas se detienen para repararlo o ajustarlo. Ojo, ¿qué significa el ajuste? El ajuste es el setup, es el cambio de formato, por eso que aplica ahí el SME. Entonces la pregunta surge, entonces, si yo voy a fabricar una botella de gaseosa de tamaño mediano y después quiero fabricar una de 1 litro, ese cambio de formato me va a generar una parada línea. Y eso es tiempo perdido. Entonces, las mejoras, en el caso de los cambios o ajustes respecto al setup, se enfocan en reducir o minimizar el SME.